wow. O sea, ¿en qué momento uno crea su propia cárcel? Yo reaccioné y le pegué una cachetada que todavía me está doliendo la mano. Llegué a lavar ropa ajena, me sangraban las manos. Cuando me están tomando la ecografía, el médico de la ecografía me dice, tienes cáncer, así. Y me arrolla un bus y me desprende todo el cuero cabelludo. Ay, Dios, nunca me habían hecho esa pregunta, Liz. Por aguantarse esta loca sin 3 tornillos, porque él dice 2 tornillos y le perdieron y yo ya no hay nada que hacer. Y te lo voy a confesar y se lo voy a confesar a todos, muy renegada a ser coach. Solo que todos no tenemos la capacidad de decisión en ciertas situaciones y a todos nos ha pasado. Así que si tú conoces a alguien, si tú eres parte de eso, escríbeme, no estás sola. Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprendedoras en Pañales. Antes de presentarte nuestra invitada del día de hoy, quiero hacerte la invitación para suscribirte, a darle like, a compartir. Recuerda que esto es una comunidad y que juntas podemos crecer mucho más rápido y que además de eso no estás sola, como nos dice la invitada del día de hoy. Ahora sí. Ella es una mujer llena de alegría, fuerte, es coach, escritora, mamá como nuestras invitadas y hoy me place saludar a Zoraida. Sori, bienvenida a Emprendedoras en Pañales, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Liz, por esta invitación, súper feliz. De verdad que este espacio ha tenido una acogida maravillosa y es un honor para mí estar aquí contigo en este podcast. Ay, tan linda. Mi Sori, ¿qué tal si te conocemos un poco más y conocemos de esa historia? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Dónde naciste? Bueno, les cuento. Mi nombre es Zoraida Escobar. Mis amigas me dicen Sori. Soy una mujer soñadora, una hija de Dios, convencida que el amor puede transformarlo todo. Okay. Soy mamá. Estoy casada hace ya 20 años. Wow. 2 niñas maravillosas. Cuando digo niñas, pero digo la edad, todo el mundo se ríe porque tienen 26 y 24 años, pero para nosotros siempre nuestros hijos van a ser nuestros bebés. Soy escritora, coach, tallerista, conferencista, pero antes de todo esto, soy tecnóloga en ingeniería industrial, que tuve mi vida laboral durante muchos años, trabajé en varias empresas, pero llega ese momento donde tú dices, ¿y de aquí qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Esto como que ya no me está gustando de a mucho, siento que me falta algo, y llega la pandemia. La bendita pandemia para muchos. Ajá. Y creo que para mí fue una de esas personas. Y dije, este es el momento. Okay. Y me lancé a la aventura. Bueno, pero mejor dicho, Sori ya está adelantando a todo el episodio, ya como en el minuto 40. Y llevamos 1. Mi Sori, ¿qué tal es tu infancia? ¿Con quién viviste? ¿Qué tal era en el colegio? ¿Qué tal era esa Sori de niña? Bueno, te cuento, Liz, que tuve una infancia, es complejo. Cuando uno se va a la infancia y le preguntan eso, fui muy feliz a pesar de todo lo que vivía alrededor, ¿sí? Entonces, estudié como cualquier niña, gracias a Dios, cuidada por sus padres. Tengo una hermana, es mayor que yo. Ambas estudiamos en la misma escuela. Luego, pues ya por el bachillerato nos separamos. Pero a pesar de tanto y que me haces como volver a ese panorama donde a veces hay tantas cosas alrededor que uno no puede manejar, me sentí muy feliz porque las personas que tenía alrededor hacían todo para que yo fuese feliz a pesar de. Entonces, Sori, estudia, termina ese bachillerato y ¿qué pasa de ahí para allá? Ay, Dios, nunca me habían hecho esa pregunta, Liz. Mira, te cuento que... Emprendedoras en Pañales. Wow. ¿Cómo te parece que yo me enamoro muy jovencita? Okay. Muy jovencita, a los 13 años me enamoré. Dios y seguí mío. Estudiando, pero yo veía a esta persona, pues éramos unos niños y ya pues con el tiempo nos hicimos novios.
Yo en mi colegio, él en el de él, gracias a Dios no era en el mismo colegio. Y termino el bachillerato y estaba en embarazo. A los 18 años. Entonces llega un cambio que te cuento que, o sea, me devolviste 26 años atrás, 26 años. Estás hilando quedito. Me encanta eso. Y quedó en embarazo. ¿Cómo recibes esa noticia en ese momento? Mira que fue porque yo llegué del paseo que uno hace cuando finaliza. Ok, la excursión. La excursión en el Ajá. colegio mío no la hicieron. Entonces yo me voy en el colegio de él. Y resulta que por allá, entre ya sabes, la rumba y todo, me rodé por unas gradas, pero yo no sabía que estaba embarazada. Ok. Yo llego a la casa y cuando mi hermana me ve entrar a la casa, me mira y me dice, estás embarazada. Oh. Así fue. Y yo, ay, hija, bobadas. Y mi mamá dice que mira lo que dice Olga, que tú estás embarazada. Y yo, Claro, me pongo a hacer cuentas y efectivamente, pues no había periodo en 2 y 3 meses. Claro. Voy, me hago la prueba. La prueba no me la entregaron así dobladita, bonita. No, la muchacha me pasa el documento y me lo pone así. Y yo veo ahí positivo y yo dejé el papel ahí y me fui. Iba con mi cuñada en ese entonces y yo me fui. Y mientras yo caminaba hacia mi casa, yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que estoy embarazada, acabándome de graduar del colegio, con 18 años? O sea, no tengo experiencia laboral, no he estudiado una carrera, o sea... Y el papá de tu niña en las mismas. En las mismas, claro, chico porque que él me apenas lleva salía 6 meses apenas. Imagínese un chico que salió también del colegio, ahora para decir que van a afrontar a ser papás. Todo fue, mejor dicho, yo llegué a la casa y él me llama. ¿Tú te acuerdas que en ese entonces nadie tenía celular, el teléfono? Claro, el de la casa. Él me llama, estaba en descanso, él ya estaba empezando a laborar, sus primeros pasos pues laborando, y me llama y le digo, tenemos que hablar, tienes que, apenas llegues a tu casa, que vivía súper lejos, diagonal a mi casa. Y de verdad que, bueno, él llega y le digo, te tengo que decir algo, y esto nos va a cambiar la vida para siempre. Y me dice, ay, pero deja de ser tan trascendental, ¿qué pasó? Y yo le dije, estoy embarazada. Él se quedó mirándome así como estoy mirando en este momento la cámara y se fue. Y yo, ¿no te dijo nada? No, él no me dijo nada, fue su reacción, él se fue. Y yo me puse a llorar, claro, porque yo sentí que te había dejado sola. Que me había dejado sola. Pero no fue así, él se fue, me imagino yo que a pensar sí, que iba a en ser el momento, la reacción del momento. Cuando regresó y me trajo unos escarpines. Y me dijo, bueno, para adelante. Me dijo, nos vamos ya para donde tu mamá a decirle que estás embarazada. Y yo, pero si mi mamá ya va a llegar del trabajo, me dijo, no, antes de que tu mamá llegue. Y nos fuimos para el trabajo de mi mamá y mi mamá me vio que yo llegué con él y mi mamá me dijo, vete para la casa que yo ya sé. Claro. Y yo, Dios mío, hace años no hablo de esto, Liz. Tienen que pedirle a Liz que las entreviste porque hace unas preguntas. Y te cuento que así definitivamente cambió mi vida a los 18 años. ¿Qué te imaginabas tú que cuando te graduaras te ibas a dedicar? O sea, ¿cuáles eran los proyectos que tenías en ese momento? Bueno, mira que hay algo muy paradójico ahí, Mili, y es que no sé si fui de la última generación que nos criaron para casarte, tener hijos, tener tu hogar, y ese era mi sueño, siempre fue mi sueño. Estudiar no estaba tanto en mi radar, ¿sí? Porque digamos que yo ya tenía una pareja y una pareja que era muy estable. Claro, ya llevaban 5 años juntos según lo que las cuentas de lo que nos vienes contando. Entonces, no había como
como otro proyecto donde no estuviésemos los dos juntos. Ok. Y lo que yo te decía, llega este embarazo, digamos que eso reafirma Claro. ese concepto que yo tenía de que, ok, voy a hacer es familia. Y empieza un embarazo, pero empieza a cambiar mi vida de una manera loca, o sea, vivíamos en la luz y conocí la oscuridad. Sufrí maltrato físico y psicológico por parte de mi pareja. En el momento que quedas embarazada, ¿se van de inmediato a vivir juntos? ¿O cuál es ese proceso que viven ahí para llegar a esto que ya nos vas a empezar a contar? Bueno, mi mamá siempre ha tenido una casa donde hay apartamentos, Ok. entonces ella, digamos que nos permitió vivir en el apartamento para yo estar cerca de ella, porque estaba embarazada, porque era inexperta, porque para estar pendiente de mí, digamos que es que era una niña a los 18 Sí, años, claro. entonces vivimos en casa de mamá y fue muy difícil, todo cambió de una manera loca. Yo empecé a sufrir maltrato físico y psicológico, pero no me había dado cuenta que eso lo había empezado a vivir desde que éramos novios, solo que nosotros a veces justificamos todos esos comportamientos, esas banderas, como le decimos ahora, esas banderas rojas. Es que está enojado, es que yo no debí decir esto o no debí comportarme de aquel o otra manera, pero es simplemente justificar. ¿Cuáles eran esos comportamientos que ahora tú dices, es que yo desde novia lo vivía, pero tal vez lo normalizaba o lo justificaba? ¿Cuáles eran esos comportamientos que No él podía tenía? tener amigos, Ok. no podía tener amigos o amigas, no podía salir, era en mi casa, y era para mí normal, porque es que me quería mucho y entonces era normal que solo me quería para él, pero Ok. era una idea que él me vendía que yo permitía por el amor equívoco que yo tenía. Yo estaba amando de la manera que no era, desde la manera donde tal vez yo había visto tantos espejos en casa, falta de amor propio, autoestima, tantas cosas que a ti te ponen a pensar y tú dices, yo ahora veo eso y yo digo, wow. O sea, ¿en qué momento uno crea su propia cárcel? Cuando empezamos a ceder, a evitar, a no tener un no, sino que siempre estamos prestas a estar complaciendo para que esa persona no se enoje, para que esa persona no se sienta, para que la relación esté bien y esa relación empieza a caer solamente sobre tus hombros, pero hay 4 hombros, pero la única responsable eres tú. Entonces fue algo, o sea, fue un cambio realmente súper difícil. ¿Recuerdas de pronto qué ocasionó esa primera vez en la que fuiste agredida físicamente? Yo creo que él quería tener el control siempre Ok. y que no lo tuviese, eso lo ponía en una situación donde se desesperaba, le daba rabia y no tenía control sobre sus emociones y ya habían palabras, ya habían estrujones, Ok. entonces las cosas empiezan a crecer, ¿sí? ¿Ahí todavía estabas embarazada? Claro, estaba embarazada. O sea, que eso fue rápido en que literalmente empiezan a dar estas clases de cosas, estos maltratos. Es que, o sea, todo es una bola de nieve, Liz. Okay. Cuando, mira, estoy súper impactada porque cuando yo escribí mi libro, yo tengo un libro, yo decía, no voy a hablar mucho de eso, ahondar tanto, porque digamos que a veces se vuelve amarillista y entonces, ¿qué día fue que te pegó? ¿Qué día fue que te maltrató? No, pero cuando me traes esto de nuevo a recordarlo, empiezo a ver todo el panorama de una manera diferente. Y Claro. es que nosotras, las mujeres, cuando tenemos falta de amor propio y de autoestima, empezamos a, a construir nuestra propia cárcel, como lo decía al principio. Y botamos la llave, ¿no? O sea, la creamos, botamos la llave, la cedemos y luego salir de ahí es totalmente
casi que imposible, porque es una lucha contigo mismo de la culpa, el remordimiento, qué hice, qué dejé de hacer, no, si es que yo creo que no le di más de lo que yo debía darle, yo soy la mala. Entonces, hay un manejo psicológico impresionante y que absorbe lo que tú eres como mujer. En algún momento, porque vivían en los apartamentos de tu mamá, ¿en algún momento tu mamá o tu familia se dio cuenta de que esto Nada, sucedía? nada, porque yo era Callada. callada, nunca se dieron cuenta. Mi mamá sospechaba porque una vez fui golpeada, yo estaba en embarazo y yo me puse un saco, Ok. ¿sí? Porque estaba como morada en los brazos. Y mi mamá, con este calor en Cali, y yo Claro. con un saco, me dice, mamá, ¿esto qué hace con saco? Pero mi mamá ya venía sospechando, solo que es como, necesito saber, ver, para yo poder entrar a ayudar a mi hija, porque si ella no me cuenta, yo como, Ok. ¿sí? Como ayuda no pedida es invasión. Pero hasta que llega el día que mi hija cumple un año, mi hija mayor cumple un año, y mira, cosas tan insignificantes como pedirte una cantidad de helado y yo la sirvo y me pregunta por la galleta que acompaña el helado, que tú sabes que en toda fiesta es hora Sí, que el ajá. helado y no sé qué, y yo le dije no y me reventó la boca. O sea, cosas tan pequeñas, pero que lo hacían explotar de una manera tan grande. Y yo ese día me enloquecí, ese día reaccioné y ese día le dije, en tu vida me vas a volver a golpear, o sea, en tu vida. Y lo amenacé. Ok. Y me acuerdo que él se quedó sorprendido, pero siento que todas las personas, hombres o mujeres, tienen un límite. Por eso es que es muy delicado jugar con el límite de las personas. Porque yo hoy te puedo hacer así con la mano y, chévere, jaja. Pero seguirlo haciendo, va a llegar un momento en que tú me vas a decir, ya, sorry, no más. Claro. ¿Sí? Es muy delicado jugar con el límite de las personas y así ya empiezan los problemas porque yo ya no me quedaba Sí, ya no callada. eras la sumisa que permitía, sino que ya empezaste a enfrentarte. Empecé más que a enfrentarme a defenderme, Ok. a que él viera que yo también era capaz de pararme y decirle me tienes que respetar o de contestar de la misma manera que él para que él sintiera lo que a mí me dolía. Misori, incluso te lo agradezco por abrirnos tu corazón porque sé que no es fácil, además porque como incluso lo decías antes de comenzar, pues nunca has querido andar mucho también porque no quieres que tus hijas pues vean de pronto que tú estás juzgando a su papá y de pronto pues creando, sino que lo hago también porque este podcast lo ven muchas mujeres, ¿cierto? Y tú siendo una coach, que ahora obviamente vamos a conocer toda esa parte, también a veces estas mujeres necesitan como, venga, está pasando algo porque a veces solemos normalizar que esto pues pueda pasar o que yo lo tengo que aguantar o que yo lo tengo que vivir. ¿En algún momento tu hija se vio afectada por algún momento que como que viniera de pronto a agredirte y ella reaccionara o empezó a tomar algunas acciones en ella que uno diga como que, No, las niñas estaban muy pequeñas. ok, Yo realmente me separé, mi hija mayor tendría 6 años y la menor tendría 4, más o porque menos. quedaste de nuevo embarazada. Quedé de nuevo embarazada. Cuando tenía cuánto la más grandecita. Ella, mira, es que es increíble. Yo estaba planificando con la inyección Perlutac, estaba planificando y un día me dejó de llegar el periodo y yo dije, ok, un mes, pero ya 2 meses, 3 meses, digamos que se volvió a repetir lo que había pasado en el primer embarazo. Ah, Y yo dije, no. Entonces, como yo tuve mis hijas en casa con partera, sí. yo llamé a doña Deyanira, que Dios la tiene allá en el cielo porque era un amor de persona, y yo la llamo y le digo, doña Yanira, me pasa esto y esto y esto. Me dice, ven, yo te hago un tacto. Ah, Ella era una enfermera que se había ya
pensionado del Seguro Social Ok. y tenía pues todo su instrumental quirúrgico y todo. Y yo, bueno, ¿y verdad? Y me dijo, Sora, estás en embarazo. Ay, Dios mío. Así literal, y yo, Dios mío, yo, y pasaron 1000 cosas por mi cabeza y son muchas cosas las que enfrenta uno. Primero, el primer embarazo, que no fue nada fácil, tú queriendo de pronto salir de ahí, pero no ver como las herramientas para hacerlo, no trabajabas, no te dejaban trabajar, porque tú tenías que estar en casa, por eso te decía que era como de la última generación que había sido para tener tus hijos, tu hogar Y y ya. como aguantar, que era lo que hacía lastimosamente nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías. Y llega Lina a nuestra vida y fue porque nosotros nos habíamos separado. Cuando nos dimos cuenta que estaba en embarazo, volvimos a O intentarlo, sea, porque claro, porque ya eran dos habían niñas. 2 niñas, pero era el caos, porque ya los papeles se intercambiaron, porque yo ya no me dejaba, porque yo ya quería otras cosas, porque mi mamá finalmente se dio cuenta, mi hermana, eso fue mejor dicho. Entonces, fueron muchas cosas que detonaron y que fueron debilitando la relación Ok. hasta que, y yo le pedía mucho a Dios, Liz, mira, algo tan chistoso que nos pasa a nosotras las mujeres. Dios, por favor, ayúdame a que esta persona cambie, a que mi relación mejore, pero nosotros a Dios nunca le pedimos que nos muestre realmente si eso es para nosotros, porque Claro. solemos tomar decisiones en la emoción, pero no vemos todo el panorama. Y luego, cuando ya decimos sí, vemos todo el panorama, ya no sabemos cómo salir de él. Claro. 20 años, 2 niñas, no tenía experiencia laboral. Dime, ¿qué hacía? Tremendo. Pero hay un Dios muy hermoso. Como te digo, yo oraba, Señor, cámbialo, yo quiero mi hogar, no sé qué. Pero Dios tenía otros planes maravillosos para mí. Y como yo no era capaz de tomar esa decisión, adivinen qué. Él se fue. No. ¿No? ¿Qué pasó? A Dios le tocó mandar a alguien a que hiciera el trabajo sucio para que yo pudiese separarme de él. Entonces él El trabajo sucio. llega y se enamora de otra persona. Ok. Llega una tercera persona a la relación y fue horrible, Liz. Fue horrible porque yo me di cuenta por una llamada. Oh, por Dios. Resulta que él me dice, voy a salir un momento, él sale, pero no llegaba y ese día me subió una fiebre horrible y yo lo llamo y me dice, sí, yo no me demoro, amor, no sé qué, ahora voy yo, ok. Y yo tenía tanta fiebre, estaba tan vencida que me quedé dormida. Pero cuando vuelvo a abrir mis ojos eran las 3 de la mañana y yo digo, No ha llegado. no ha llegado, no lo veo por ninguna parte. Y lo vuelvo a llamar y adivina qué pasa. Ustedes se acuerdan de los Nokia 1100, ¿verdad? Sí. Es el mejor celular que se caía por allá. El de la culebrita. El de la Me culebrita. acuerdo del celular por el jueguito de la culebrita. Y resulta que yo lo llamo, pero a mí nadie me contesta, o sea, se contesta la llamada, pero nadie me dice aló. Y yo escuché toda la faena. Súper doloroso, o sea, Ay, sin no. palabras, así como te quedaste tú. Y me quedo yo al recordar ese momento que uno dice, wow. No colgabas. Tú esperabas a ver. Yo esperé hasta que obviamente me quedé sin minutos y Ah, no sé ok. si te acuerdas que los minutos costaban como casi 2.000 pesos en ese entonces. Me quedé sin minutos y yo me quedé. Cuando él llega, entonces él me manda un mensaje de texto. Ya voy, amor. O sea, él no se dio cuenta que el celular se Mira, contestó hay dos por la versiones. gracia de Dios. Ajá. Hay dos versiones. O que fue su pareja, Que lo hizo que intencionalmente. lo hizo intencional, o él en su afán de colgar, pues, de rechazar la llamada, contestó. Que pueden haber sido cualquiera de las dos opciones. Llega a la casa
Dios Y mío. yo lo miré y ¿A qué hora yo llegó? no sé qué horas serían, por ahí 4:30. Ok. Yo reaccioné y le pegué una cachetada que toda me estaba doliendo la mano. ¿Cómo sería el cachetadón que se merecía? Y le dije, te vas de mi casa. Pero mira, o sea, es que es un círculo vicioso de no terminar cuando tú no tomas realmente la decisión. Porque tú en el momento te enojas, dices, ya no más, lo voy a dejar, esto fue el colmo, no sé qué. Y terminamos. Eso era un fin de semana, un sábado. El domingo él va pues a pedirme el perdón, no sé qué, no sé qué. Y yo lo acompaño a un partido de fútbol, pero yo tenía tanta rabia de todo lo que había escuchado porque era lo único que escuchaba en mi mente. Y él me dijo, tú no me vas a perdonar esto. Y yo, pero tú ayer me decías que no estabas haciendo nada malo. Me decía, pues es que te tengo que dar la razón, pues para que tú estás loca. O sea, siempre me trató, Como que era mentira, como que te lo siempre me imaginaste, como hacía que, pensar y me ok, hacía, cuando había un problema, tenía la facilidad de voltear las cosas para que yo fuese la mala. ok. Entonces, él se va ese fin de semana y el martes ya está con su pareja. O sea, según él, pues la conoció el lunes y todo eso. Y amor de un día, el martes se fueron a vivir juntos ya. Pero mira que todas esas cosas fueron súper difíciles porque como te lo decía al principio, Claro. vivíamos súper diagonal, amor de barrio, de jóvenes que se conocieron en la misma cuadra. Entonces fue muy complicado porque eso desencadenó muchas cosas, porque él estaba viviendo lo que él quería en ese momento y está bien. Eh, Nadie tiene que quedarse contigo por obligación y menos por unos hijos, pero no olvidar que hay unos hijos, ¿sí? Ok. Tú rompes con tu pareja, pero no con tus hijos. Eso es una cosa totalmente diferente. Entonces empieza el tira y jale, ¿no? Y eso es inevitable, los niños quedan en el medio, la pelea por la cuota alimentaria, el tiempo que van a pasar, eso sí yo no tenía problema porque mi mamá siempre me la enseñó. Y como perdí a mi papá a los 6 años, yo no quería que ellas tuvieran esa falencia de su papá. Claro. Entonces, siempre trataba de meterle mis hijas por los ojos, de si a él le tocaba y si no le tocaba, y si él iba un martes, un miércoles, me quiero llevar a las niñas y yo te las puedes llevar, no hay ningún problema. Nunca, ese realmente nunca fue el problema, Ok. ¿sí? Más bien, digamos que la parte económica, eso sí fue un problema, yo no trabajaba, mi pobre madre, ¿a quién le tocó? Que siempre los amo y los bendigo, entonces mi mamá, mi cuñado, mi hermana, que fueron súper incondicionales conmigo, su hermana mayor fue súper incondicional, a pesar de sus peleas conmigo, pero como tía era otra Ok. cosa. Em, y su actual esposo en ese momento también súper incondicional, me ayudaron muchísimo. Y siempre digo que Dios nunca me dejó sola en ese proceso tan difícil, porque siempre Dios te pone ángeles, solo que nosotros a veces no los vemos, no los valoramos, creemos que estamos solos porque es que solo queremos estar con esa persona y nos Sí. vamos a sentir acompañados solo con esa persona. Pero es pura falta de amor propio, de autoestima, de ese valor que te tienes como mujer, de que puedes lograr cosas. Y fue muy difícil salir de ahí con 2 niñas, o sea, a su corta edad, viviendo las tres como casi que lo mismo. ¿Por qué? Porque yo también estaba aprendiendo a ser mamá, no tenía las herramientas, no tenía ese conocimiento laboral. Entonces, mi mamá, que amaré a mi mamá toda la vida y le agradeceré porque siempre fue un bastón súper importante. Hagamos tamales, hagamos rellena para vender. Y yo qué más puesta que un calcetín, porque había que traer la leche de mis hijas, porque Claro. había que resolver. Llegué a lavar ropa ajena, me Claro. sangraban las manos. Entonces, son muchas cosas que a veces la gente ahora te ve porque te ven bien, no, usted siempre ha estado bien, pero
en estos días escuché una frase que me encantó y decía, cuando tú vas a un espectáculo, en un teatro, en un concierto, tú siempre vas a ver el espectáculo, pero nunca vas a los ensayos. Y en los ensayos es que realmente se conoce cómo se están esforzando esas personas que están cantando, los de equipo técnico, como nuestro compañero que tenemos acá detrás de cámaras, que está súper pendiente. Entonces, son muchas cosas que las personas no ven para que esto que está acá salga a la luz. Total. Entonces, fue súper desafiante. O sea, ese proceso, esa ruptura fue un punto de un antes y un después. Como eso es una comunidad y lo estamos haciendo juntas, hoy quiero pedirte un favor. ¿Sabías que el 90% de las personas que están viendo este podcast no se han suscrito? Y hoy quiero invitarte a que detengas un momento esta entrevista y lo puedas hacer. Con eso yo me comprometo a que cada mujer que está sentada conmigo en estas entrevistas nos vamos a llenar de herramientas, le vamos a preguntar para que podamos crecer juntas. ¿Te parece? Así que te invito a suscribirte. ¿Cómo logras salir de ahí? O sea, ya sabemos que por esa tercera persona, donde él decide irse, ¿cómo empiezas a construirte de nuevo como mujer? O sea, ¿qué empieza a pasar no con ese rol de mamá, sino con Sori como mujer? Liz, muy difícil porque no sabía que había una Sori, que había una mujer. Después de que salgo del colegio, yo era una niña, Claro. una adolescente y de una me convertí a mamá. O sea que ese pedazo como de mujer fue muy corto realmente y yo decía, ¿de aquí qué sigue? Y ahí lo que seguía era trabajar. Porque habían dos niñas, las cuales eran mi responsabilidad y siempre lo asumía así. Mis hijas son mi responsabilidad. Y una amiga una vez me dice, ¿por qué no me pasas una hoja de vida y yo te ayudo? Ella trabajaba en una agencia de empleo. Antes se utilizaban muchas agencias, Sí. esas agencias de empleo. Ajá. Y yo le dije, pero mira, yo no tengo experiencia. Me dijo, no, así sea como operaria, no sé qué. Y yo, bueno, y verdad, me ayudó, que Dios la bendiga. Mira, por eso te digo, yo todas las personas que voy mencionando, cada que hablo de mi historia, las bendigo y cada que estoy orando y vienen a mi mente, porque fueron ayudas muy puntuales, pero muy poderosas. Y eso es lo que nosotros debemos estar prestos a recibir, porque a veces ni eso sabemos hacer. Cuando alguien nos va a ayudar, no sabemos recibir o no nos gusta recibir ayuda para no quedar empeñados, ¿verdad? Y No me resulta gusta que deberle nada a nadie. y resulta que entro a trabajar a Carvajal a mis 23 años, imagínate, habían pasado ya 3 años y empecé a trabajar, me empezó a ir súper bien, conocí personas maravillosas, me apoyaban, mi mamá me cuidaba a mis niñas para que yo pudiese trabajar, ya yo tenía una ayuda monetaria, entonces digamos que depender tanto no era, pero igualmente que el jardín de las niñas, que su alimentación, todo eso siempre fue un caos. Pero yo empecé a trabajar y resulta que en Carvajal en ese entonces las mujeres solo estaban por temporadas, Ok. porque el trabajo era de hombres, de fuerza, de peso. Entonces era una temporada, decirte, un mes, 2 meses, que era para tú revisar, la mujer que es del detalle, revisar, de que la numeración vaya como es, no sé qué. Y yo logré sostenerme 1 año. Y mis jefes me decían, es que eres muy buena, pero si te dejamos salir, tú llegas allá a la agencia de empleo y pues obviamente te van a mandar para otra empresa. Entonces logré sostenerme 1 año y ya cuando ya no daba para más, mi jefe me dice, yo quiero que tú trabajes en un lugar donde tú puedas surgir como mujer. Y siempre me hablaban de eso, pero yo estaba en otra cosa. Yo era pendiente de Viviana y Lina, o sea, yo no estaba pensando como ahora que hay tantas oportunidades para que nosotras las mujeres crezcamos. Y salgo de Carvajal y me ayudan allá, es que Acción creo que se llamaba Yo tuve que ver también con esa agencia. con esa agencia de empleo y me mandan para la Francol. Ok. Bendito Dios.
Y allí la vida me cambió, pero Del mejor cielo a la dicho, tierra. yo diría que de la tierra al cielo. Ok. Fue increíble, empecé a conocer personas maravillosas y siempre he sido una mujer muy metelona, siempre he sido una mujer que no me gusta quedarme allí en que listo, empecé como operaria, pero ¿qué más hay? ¿Qué más puedo aportar? ¿Qué más puedo aprender? Y resulta que en ese entonces todo el mundo estudiaba contabilidad, porque yo no sé, pero todo el mundo estudiaba contabilidad y yo logré meterme a un curso de auxiliar contable. Yo trabajaba, la Francoles en la primera con 44 y yo me metí por el terminal. Entonces, pero no me alcanzaba el dinero. Claro. Entonces era una cosa y la otra. Entonces yo salía a las 5, entraba a las 6:30 y me iba caminando, acortando camino y llegaba a estudiar todos los días. Mi mamá me cuidaba a la niña y todo. Ni me preguntas porque ese curso, o sea, yo lo acabé y todo, pero O sea, usted quería estar en la onda de estudiar contabilidad. quería estudiar algo que me diese herramientas para yo poder crecer, para poder estar en otra posición y no solamente como operaria. Ok. Pero mira, Dios me ama tanto. Mi mamá me llevó a los pies de Dios. Yo conozco a Dios hace 26 años. Ok. Y te cuento cosas que yo digo, eso solamente fue Dios, porque nadie más las hubiese podido hacer. En el área donde yo trabajaba, hicieron una vez lo que antes se llamaba Copazo, que ahora es lo de salud ocupacional. Entonces siempre hay un presidente por el área de la empresa y uno por el área de los trabajadores. Resulta que en el área mío nadie participaba. Y mi jefe en ese entonces, mi esposo actual, mi jefe, es que esa historia está buena. Aquí ya entramos, ¿no? O sea, quedamos en el jefe, en ese momento, actual esposo. Seguimos. Entonces resulta que nadie participaba y mi jefe se enojó ese día y dijo, no, alguien tiene que salir. Y como todas veían que yo era tan metelona que yo sí, ahí vamos, hagamos, ay, metan a Zoraida y votamos nosotros y ya. Eso pasó así. Y es que sí, Zoraida y yo, bueno, pues igual no voy a ganar. Gané. ¿Y en qué era lo que tenías que participar? Se hace unas votaciones Ajá. como para presidente, Ah, por ok. parte de los trabajadores y por parte del administrativo. La presidenta quedó una compañera y yo quedé de vicepresidenta y las dos debíamos ir a esas reuniones con el alto mando, o sea, te estoy hablando de gerencia, ingenieros, los químicos y todo, Ya. cuando Como un representante de como los un empleados. representante de Ok. los empleados y resulta que sacan la cartelera. Cuando yo veo mi foto ahí, todo el mundo se quedó así, o sea, nosotros, Dios, como te digo, Dios, yo salí, quedé vicepresidenta y entonces habían reuniones, entonces había que hacer eh, las, por la planta, los Ok. recorridos por la Ah, planta, ok. mirando que si los cables, que si las puertas, que todo fuese seguro, que si estaban con sus tapaoídos, con todos los elementos de seguridad y yo me apasioné por eso y mira, yo me encuentro a los ingenieros y ellos dicen, es que Zoraida siempre ha sido así. O sea, ella se metía ¿y qué hago? ¿Y cómo es esto? Y enséñame y no sé qué. Y siempre vivo súper agradecida porque la persona que manejaba enfermería, que era la señora Nelfi, fue súper linda conmigo, me enseñaba, el ingeniero Juan Carlos Rojas, o sea, siempre encontré unas personas con una calidad humana impresionante. Jamás sentí que me decían o pensaban o me hacían sentir, es que esta es la operaria y Ok, yo soy el ok. ingeniero, jamás. Zoraida, ven para acá, esto es así, y a la otra chica también. Y claro, ya me veían, ya no era la operaria, sino que ya era Zoraida, la que representaba a los trabajadores con la otra chica, y empezábamos otro proceso de aprender, de conocer, y yo ya quería estudiar más, y yo ya estaba apasionada, y todas las personas me ayudaron muchísimo porque veían
ese empuje y esas ganas que yo tenía de salir adelante. O sea, ahí tomas la decisión de estudiar la tecnología. Resulta que es que más bien ahí entra mi esposo. Ok, o sea, en el momento el jefe, sigamos. Es que todo pasó súper rarísimo porque 2 años antes mi esposo me había visto, mi actual esposo. Me había visto y le había dicho a un compañero, ve, mira esa negrita. Está como chusca. Está como chusca esa peladita. Entonces, el doctor Capre le dijo, uy, no, ella es casada y tiene 2 hijos. O sea, te estoy hablando de antes de todo lo que yo ya había pasado, que me estaba separando y toda esta cuestión. Claro, él ya me había visto, pero yo ni por aquí. Nada. Entonces, viene todo esto, entonces nosotros ya empezamos a compartir mesa, no sé qué, y él pensó a ver, pues que yo era como, quiero hacer esto, hacer lo otro, doctor, yo quiero estudiar. Él me dio el permiso para yo empezar a estudiar auxiliar de enfermería, no sabía, yo ahora le cuento y me dice, ¿tú te ibas a pie? ¿Cómo hacías? Yo le decía, eran mis ganas de salir adelante. Claro. Y como no fue por allí, Dios me dio la recompensa por 1000 partes más. Me abrió otras puertas que yo ni siquiera había tocado. Pero me separo y al caído caerle, yo tenía una moto y me arrolla un bus y me desprende todo el cuero cabelludo. Porque se pasa el semáforo en rojo y mi esposo ve ese accidente, pero no sabe que soy yo. Ok. En ese entonces, pues él era mi jefe. Cuando llega mi mamá y llama al otro día y dice, pues yo tengo que llamar y avisar. Y llama a la empresa, mi hija tuvo un accidente, no sé qué. Y él, ¿cómo así? Que Zoraida se accidentó, no sé qué. ¿En dónde? No, pues que en la Quinta con 44. Y él, ¿qué? Yo vi ese accidente, pero eso tenía cinta amarilla. Yo dije, esa muchacha se mató. Y era yo. Era yo. Claro. Nosotros hablamos de eso. Y él dice, o sea, es impresionante. O sea, tú te me atravesaste por donde fuera. Y pasa el tiempo y uno siempre debe tener. ¿No te dejó ninguna secuela como tal el accidente? No, él dice que me zafaron como 3 tornillos y que realmente nunca lo van a encontrar. Ni los encontrarán ya. Ni los encontrarán. Pero gracias a Dios no. Por eso te digo, Liz, Dios me ha amado de una manera sobrenatural. Okay. Porque cuando yo estaba en la clínica, yo solo pensaba en mis hijas. Claro, uno de mamá piensa, uno a veces ya ni piensa en uno, sino que uno dice, Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con mis hijas? Mis niñas están chiquitas. Claro. O sea, ya había como pasado algo y ya les iba a faltar yo. Y yo decía, Dios, bueno. Y gracias a Dios no fue así. Y llega una amiga que es su mano derecha, que, como te digo, a cada persona yo la bendigo. Ella se llama Betty Cosme, yo la amo con mi corazón. Y vivo agradecida porque cuando yo llegué al área a trabajar con ella y con mi esposo, ella me enseñó cómo realmente era un trabajador responsable, honesto, capaz, ser consecuente de lo que dices y de lo que haces, y siempre la admiraba. Entonces, mi esposo le dice, tenemos que reemplazar a Zoraida mientras que llega. O sea, es inevitable, Claro. No puedo dejar ese puesto solo. Y ella le dice, no, doctor, pero ¿qué mal le puede pasar a Zoraida? O sea, todo lo que está pasando. Y él le dice, pero ¿qué le va a pasar si ya le pasó un bus por encima? O sea, ¿qué mal le puede pasar a la muchacha? Claro, él no sabía. Y ella le dijo, ¿cómo así, doctor? ¿Es que usted no sabe que a Zoraida le dejó el esposo? ¿Y el qué? Me casó. De una, De dijo, una. Esta es mi oportunidad, yo ya la vi hace como 2 años, esa negrita toda chusca, toda metelona, toda, mejor dicho, con esas ganas, ¿y qué? O sea, eso fue así, ¿cómo Y así? empezó, entonces cuando él empezó a llamar a la casa, ¿Cómo y mi estaba, mamá, no? sí, sabiendo que siempre lo hace el supervisor o de recursos humanos. Cuando me decía mi mamá, Zoraida, el doctor te está llamando, y yo, ay, y yo me paraba toda turruleca porque pues estaba vendada y no sé Claro. qué, y yo, hola, ¿cómo estás? Y yo, ay, doctor, buenas, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo te sientes? Y empezó a llamarme, mi mamá me miraba,
Pero a mí me daba risa porque yo estaba en otro cuento, yo estaba saliendo de una ruptura de años, Claro. llorando, viendo cómo mi expareja se contoneaba con la otra persona y eran felices y comiendo perdices y mis hijas y yo estábamos acá. Entonces era súper complicado, yo no lo estaba mirando a él Sí, como sí, un hombre en ese ajá. momento. Pero llega un 12 de noviembre y me invita a salir. Y mi mamá era súper jodida. No, y con todo lo que había venido pasando, Entonces mi pues mamá me decía, claro. usted sale de trabajar a las 5, usted a las 6 ya está en la casa. No, y era que ella te apoyaba para cuidar tus niñas, y entonces, Claro, claro, como que, mi mamá hizo un sacrificio muy grande porque eh, ella, o sea, trabajaba y cuidar las niñas y el colegio de las niñas, y entonces si yo no podía asistir a alguna reunión de las niñas, iba a ver a mi mamá. claro. Entonces, prácticamente mi mamá se convirtió y es mi mano derecha, porque eh, ella fue esa persona que me apoyó y me contuvo Uf, en todo con mi claro. hermana. Entonces, yo le dije, no, mi mamá no me va a dejar salir, entonces le dio risa. Él dijo, ¿cómo así? Pero es que vos tenés 2 niñas, vos ya sos una mujer hecha y Adulta. derecha. Y yo le dije, no, pero es que yo vivo con mi mamá y no sé qué. Me dijo, Sí. no, pues dile y pues llegamos temprano. Y mi mamá es que, pero llega a las 12. Ay, Dios mío, mi mamá, mira. Yo parecía la Cenicienta a las 12. Y yo, ay, no, mamá, pues a las 12 usted a mí no me va a coger esto de recoche. Y yo, mamá, pero vaya hasta las 12. Entonces yo le dije a él y él era toteado de risa. Me decía, o sea, un hombre, porque él me lleva 10 años, en ese entonces de 35, 36 años, pidiendo permiso con una viejota de 2 hijas. Bueno, y salimos a tomarnos algo acá a Ciudad Jardín, que todavía existía la Casa de la Cerveza, y desde eso estamos juntos. O sea, amor a primera vista, o sea, primera salida, ya. ¿Sabes qué pasó, Liz? Que me enamoró de mi esposo, que él me dejó ser. Okay. Y siempre me empujaba a hacer más. Tienes que estudiar, tienes que pensar en Viviana y Lina, hay que hablarles de su proyecto de vida. Y yo, pero es que ellas tienen 6 y 4 años, no importa. Hay que hablarles ya qué van a hacer, qué quieren hacer. Y a ella le decían siempre, es que nosotras queremos tener un carro como el tuyo. ¿Qué tienen que hacer para eso? No, pues que estudiar, listo, las mejores calificaciones, tal cosa. Entonces, siempre les vendió esa idea de que para tú alcanzar algo tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que trabajar para poderlo adquirir. Las cosas no se regalan, las cosas son de merecimiento, de eso por lo que tú luchas. Cuando tú luchas, el esfuerzo se premia. O sea que, y él acogió tus hijas. Lo aman más que a mí, Sí. Ah, imagínate. pero Próximo podcast, lo aman más que a mí. él tiene más hijos, o sea, él tiene hijos. O sea, ellas son sus hijas. ¡Ay! O sea, sí me hubiese encantado preguntarle a él si en algún momento, o si tú lo sabes, alguien le digo, ¿cómo te vas a meter Claro, todo con el una mundo. mujer con 2 hijos recién separada y llevada del berraco? Total, todo el mundo en la empresa, claro. Ah, es que lo que te pasa, vos sos un man con una profesión, el Imagina, doctor el de la doctor. empresa, el químico, ¿cómo te vas a casar con esta vieja? Tiene 2 hijos, o sea, vos vas a ser prácticamente el papá de esos niños, o sea, tantos problemas, ¿no? Y él, y nos casamos, y desde el primer momento que las personas se dieron cuenta, mm, unas dejaron de ser mis amigas y se afianzaron lazos realmente que eran de amigas. Okay. Entonces, la amiga que, es que claro, es que porque son la novia del doctor, porque fue el primer noviazgo que nos permitieron en la empresa, porque eso no está permitido, Sí, total. pero nos permitieron, pero cuando él ya dijo que nos íbamos a casar, pues por obvias razones yo debía salir de la empresa, porque él llevaba más años, obviamente su cargo. Entonces fue muy difícil enfrentar tantas cosas, primero la relación mío, el accidente, luego las amigas que no eran amigas, porque entonces te metiste con el doctor, pues porque le conseguiste papá a tus hijas, una cantidad de cosas, y las personas que nos vieron en la relación, después que nos casamos,
No, eso no duran sino un año, 2 años. Entonces, esas apuestas que te duelen en el corazón, porque no sé por qué a las personas no les gusta ver a las personas felices. Sí. O sea, si saben más o menos qué está pasando, ¿por qué te incomoda tanto ver a otra persona feliz? Entonces, fue muy complicado, pero mira, ya llevamos 20 años. No, y me encanta que podemos contar en este podcast de pronto lo que contábamos en un pasado, ¿cierto? Con el papá de tus niñas, pero que uno dice, wow, pero cuando uno entra también y habla de este otro hombre, de tu esposo, y uno también dice, wow, y estuvimos en un evento donde nos conocimos. Y yo escuchaba hablar esas mujeres de tu esposo, pero de una manera impresionante, en palabras lindas, resaltando el hombre tan maravilloso que era, cómo tus hijas pues lo aman y cómo las inculcó y las acogió como mías, que yo creo que él incluso en este momento ni siquiera le gustará que digan que no son de él. No, y él siempre en la empresa, mis hijas, y él siempre para todo, ¿sí? Tú sabes que uno como papá tiene beneficios para sus hijos y él siempre, mis hijas, y las apuntaba y todo, y llevaba a Viviana y a Lina, ellas sacaban pecho, nosotros nos reímos, porque Viviana y Lina decían, mami, nosotros entrábamos allá y éramos las hijas del doctor, y mejor dicho, eso, y yo las miraba y yo me reía, porque yo decía, o sea, tomé buenas decisiones, aunque hay aciertos y errores, obviamente, y también han habido cosas en la relación que nos han hecho crecer, pero siempre ha habido un respeto mutuo, que fue lo que él me enseñó. Él me decía, vienes de una relación donde estás lastimada, donde estábamos enseñados a otras cosas, eso aquí no, ni bobito, ni tontico, ni tan estúpida, nada de eso, y menos pelear delante de las niñas. Entonces mis hijas, ellas saben que nosotros de pronto tenemos alguna diferencia porque los dos estamos callados, pero él quería era cambiarles ese chip a ellas de no Total. verlo jamás borracho o tratando mal a su mamá o hablándole jamás. Entonces Oh, él decía, bello. si yo les enseñé eso a ustedes, ustedes no tienen por qué permitir que otra persona les ofrezca menos porque nosotros les dimos a ustedes una enseñanza totalmente diferente. Mi hija hace poco se graduó de la Javeriana y para él, o sea, ese día yo me reía porque Lina, no, gracias, todo felices y todo, y yo lo veía a él y él miraba a mi hija con un orgullo Tan bello. y yo es que, hey, aquí estoy, hey. Hey, soy la mamá, soy la mamá. Mi Sori, ¿en qué momento decides estudiar y en qué momento después de estudiar decides hacer una pausa? Y como nos contabas al principio que ibas mejor, yo ya escribí el libro, decides, no, no quiero seguir más en esto. O sea, ahora quiero dedicarme, que es a lo que te dedicas actualmente, que siendo coach, siendo escritora, siendo conferencista. Entonces, ¿en qué momento haces ese alto en tu vida, en todo lo que nos vienes contando y decides cambiar totalmente el panorama? Bueno, mira, yo empecé a estudiar porque como te decía, mi esposo me decía, tienes que prepararte, no puedes parar, tienes que ser ese ejemplo para tus hijas, ver que lograste salir de donde estabas y ser una mujer independiente, capaz. Y entré a estudiar, soy tecnóloga en ingeniería industrial, pero el tiempo no me dio lo suficiente porque me encontré con la adolescencia de mis hijas y decidí si seguía la profesión. Y tuvimos esa conversación con mi esposo y me dijo, hay que decidir, porque ellas se necesitan 24/7, eran las dos que estaban en la adolescencia y era un caos, la una es tranquila, la otra mejor dicho, a pesar de que las crié con las mismas reglas, tú sabes que los hijos no Sí, son no son iguales. iguales. Entonces yo dije, no, tengo que parar, pero yo te digo que yo ahora veo mi historia y yo siempre sé que es Dios, porque Dios dice, si yo dejo que esta termine la carrera, esta se me va por otro lado y yo no la necesito por allá, yo la La necesito necesito por anotar. acá. Y termino tecnología, empiezo a trabajar con médicos, eh, me caso eh, y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en ese qué voy a hacer,
me sale una masita en mi seno. Okay. Entonces, un médico que, Diosito bendito, voy al médico, el general, y él me dice, no, te voy a mandar una mamografía para que es... O sea, tú la palpaste, o sea, tú la Un domingo identificaste. estaba Ok. viendo televisión con mi esposo y yo, cada que estoy así como acostada, empiezo, cuando yo me sentí una bolita y yo, amor, tengo una bolita en el seno, y él de una se paró y me dijo, ven, veo. Y me dijo, sí, te vas para el médico mañana, o sea, eso no da espera. Ok. Voy al médico general, me envía a hacerme una ecografía. Cuando me están tomando la ecografía, el médico de la ecografía me dice, tienes cáncer, así. Y mi hija estaba allí conmigo. Y nosotras dos salimos destrozadas. Por Dios. Entonces mi esposo, como es tan tranquilo, él es... Y él dice que, ¿por qué estás llorando? No, pues, ¿cómo es que porque estás llorando? O sea, me acaban de decir que tengo cáncer. Y yo le dije, amor, que tengo cáncer. Y pues como él es químico farmacéutico, casi médico, entonces él me dijo, ¿quién te dijo eso? Y yo le dije, pues el médico. Él me dijo, él no tiene la autonomía para decir eso porque tiene una biopsia, es que te dicen si tienes cáncer. Él ahí solo está corroborando que tienes una masa. Y está Claro. viendo las especificaciones de la masa. Él estaba furioso. Me dijo, por favor, deja de llorar, y a Lina, mi hija, también. Y yo fui al médico, él le mostró, me dijo, tiene ramificaciones, no me gustan mucho, no sé qué, de una rápido biopsia. Y mi esposo llama a mi suegra y pues le cuenta. Y mi suegra me hace un remedio que mis amigas me dicen que yo soy la viejita porque soy la de los remedios caseros y la que defiendo los remedios caseros, los remedios de nuestras abuelas, de nuestras tías, que hasta ahora se han perdido. ¿Por qué? Porque realmente funcionan. Ok. Entonces, mi suegra me manda a hacer un remedio y los médicos se quedaron aterrados porque la bolita que yo tenía, tú cogías casi que el seno, porque eso es muy chistoso. Yo no lo sentía así, pero el médico sabe cómo poner sus dedos y cogía toda la bola. Y él me decía, te vamos a sacar esa masa, pero te va a quedar un hueco. Okay. Y yo no hacía sino llorar y tomarme el remedio. Lloraba y me tomaba el remedio. Cuando me fueron a sacar la masa estaba así. Ya no habían ramificaciones y había como secado. Ok. Y el médico súper aterrado, o sea, la pudieron sacar como sacar una bola de helado, así, sin ningún problema. Hicieron la biopsia, gracias a Dios, era benigno, todo fue falsa alarma. Pero ahí, Oiga, pero qué médico tan irresponsable, ¿cierto? si no es por mi esposo en ese momento Imagínese, ahí, claro, de la nada tienes cáncer, tienes claro, pues uno cáncer. sale y todo eso, y verdad, no tenía las herramientas ni nada para decirte, No, porque él darte un dictamen simplemente, allí. claro, él simplemente debía decir cuánto diámetro tenía la masa, si tenía ramificaciones y no sé qué. Entonces, paso por eso y resulta que yo sufría también de endometriosis. Y tuve un cuadro una vez horrible de una hemorragia y me llevan a la clínica y el médico me dice, no, pero es que tú no tienes calidad de vida. O sea, yo cada 20 o 25 días o estaba incapacitada o estaba en la clínica o estaba aquí contigo y era una cosa impresionante. Los cólicos, ya me habían hecho un raspado que es como un degrado. Era horrible. Y me dice el médico, que lo amo, al doctor Parra, me dice, te he nombrado una cantidad de gente. No, mejor dicho, en este Es que les podcast. digo que lo más Menciones. importante que nosotros podemos hacer en la vida es ser agradecidos. Claro, Y todas esas personas que hacen parte de tu vida, así tú digas, no, es que nomás me pasaron un vaso de agua, ese vaso de agua era necesario para que tú tomaras, te recargaras, tomaras arranque y volvieras a empezar el camino. Y él me dice, ¿por qué no te sacas el útero? ¿Pensás tener más hijos? Yo le dije, no, porque yo a los 20 años me hice operar, claro, ya con las dos. ya con las dos, pues no, yo no tenía en mis planes tener más hijos. Y yo le dije, doctor, y eso sí se puede, porque es que yo pregunté, y como yo tengo 37 años, no me operan. Me dijo, sí, tú tienes 2 hijos, tienes un cuadro médico que eso puede desencadenar en un cáncer, entonces lo mejor es que...
y me dieron la autorización, me operaron, salgo de la cirugía, mi esposo me dice, bueno, ya Viviana está grande, Lina también, deja de trabajar. Y yo, ay, no, pero él me dice, no, es que Viviana ya está en la universidad, acaba, Lina, pienso que ellas se van a ir a viajar, su papá les dio la oportunidad, les dio los documentos, porque él vive en España, entonces no hay necesidad de que tú trabajes. Y me dijo, o descansa 2 años. Y yo dije, más bien me suena por ahí. Y descansé 2 años, y llegó la pandemia, y me quedé descansando. Ok. Porque en la pandemia, como te decía al principio, fue la bendita pandemia para mí, porque ahí tomé la decisión de empezar a hacer lo que amo y me apasiona, que es escribir y ayudar a las personas. Ahora sí hablemos un poco de tu primer libro que se llama Mi tiempo es ahora. ¿Qué podemos encontrar en este libro, Misori? Mira, en ese libro vas a encontrar la historia como es, Ok. ¿sí? Acá de pronto no tenemos el tiempo, pero como es y como realmente se cuenta una historia. ¿Cuál era el propósito o por qué pensaste en escribir este libro? O sea, cuando tú dices voy a escribir este libro, ¿cuál era el propósito? ¿A quién va dirigido? ¿Por qué lo escribiste? Va dirigido a todas esas mujeres que en algún momento se sintieron como yo, que no tenían valor, que habían sido abandonadas, que habían sido excluidas de alguna vida, de tu pareja, de tus hijos, de cualquier tipo de relación, que eso duele, un rechazo, que tu autoestima está en el piso, que no te quieres, que no crees en ti, que pasan todas esas preguntas. Bueno, ¿y a mí realmente alguien sí me va a querer? Yo sí realmente voy a servir para algo, voy a hacer algo, voy a poder aportar algo. Y este libro lo hice con toda esa intención, porque si yo logré salir de donde yo estaba, cualquier mujer lo puede hacer, solo que tiene que reconocer que es la primera herramienta de libertad que tengo en mi libro, dónde está, cómo está parada, cómo se siente, porque es como una persona que tiene algún vicio, de drogadicción, de alcohol. Si Tiene que no reconocer. reconoce, no avanza. Si no reconoces, no descubres qué es lo que realmente debes cambiar, a dónde es que debes apuntar para transformar tu vida, qué debes dejar, porque hay muchas cosas por dejar, por desaprender para aprender otras de nuevo y sobre todo para dejar que lleguen personas maravillosas a tu vida. ¿Qué tan fácil es escribir o publicar un libro, Misori? O sea, tú tuviste la idea, sabías que era tu historia, tenías el propósito claro a quién, cuál era el nicho o las personas que querías llegar. ¿Qué hiciste después de tener la historia? O sea, fuiste a una editorial, Mira ¿cómo? que todo empezó muy chistoso porque Mónica Escobar, Ok. yo la Quien ya conocí. también la hemos tenido en este podcast, así que si ustedes quieren ir a buscar su entrevista, ahí también colocan Mónica Escobar. Mónica la conozco en Womento, tenía un grupo de mujeres que se llamaba Womento, en ese entonces estaba como alumna de ella y ella veía mis escritos y a mí me encanta escribir de todo. Ay, que yo veo ahorita un pajarito y me pongo a escribir cualquier cosa, o que si vi una pareja y me tocó, escribo, o los hijos, lo que sea. Y me dice, sorry, ¿para cuándo el libro? Y yo, ¿qué? Saca un libro. Y yo dije, pues si en algún momento pensé en sacar un libro como de poemas, como cosas así de reflexiones, pero ella me dijo, no, cuenta tu historia. ¿Y yo qué? Me dijo, cuenta tu historia. Porque hay 1 millón de mujeres como tú que no veían nada y que no tenían claro nada y necesitan saber que sí pueden y tú cómo lo lograste. Cuando te reconociste como mujer, cuando te empezaste a valer por sí misma, a entender que el poder lo tenías tú dentro de ti, empezaste a descubrirte y empezaste a valorarte y empezaste a amarte y empezaste a decir sí, no,
eso necesitan escucharlo ellas, Wow. leerlo. Y yo dije, bueno, y ella me contacta con Freisman, y que es mi editor de mi libro, y empezamos a escribirlo y no me demoré nada, pues lógicamente porque es mi historia. Claro, claro, la conoces a y la la conozco a la perfección. perfección, entonces hablo de ella, pero saco esas herramientas por las cuales tuve que atravesar, que eran el Claro. reconocer, que eran el soltar, dejar de responsabilizar al otro, porque eso también lo entendí. Nadie debe quedarse contigo si no te ama, independientemente que hayan hijos. Esas cosas hay que saberlas separar, porque cuando nosotros queremos tener a alguien con nosotros por los hijos, eso lo único que va a hacer es que va a ser una bomba de tiempo y en algún momento va a detonar. Otra cosa es su relación con sus hijos, Claro, ya es ¿sí? Son diferente. dos cosas diferentes, pero habían dos personas en esa relación y los dos fuimos responsables de esa relación. Yo porque fui muy permisiva y él porque fue un abusivo. Entonces, siempre que nosotros reconocemos, debemos mirar todo el panorama para entender el grado de responsabilidad que tenemos para actuar en ese grado de responsabilidad. Misori, ¿cómo se convierte uno en coach? O sea, ¿qué se necesita o se estudia? ¿O cómo es para las personas que nos están viendo en este momento que una persona pueda decir que es coach? Bueno, mira, Liz, que yo estuve, y te lo voy a confesar y se lo voy a confesar a todos, muy renegada a ser coach. Ok. Pero mis amigas y mis hijas me llevaban sus compañeritas de la universidad. Ay, mami, habla con mi amiga que ella necesita hablar con alguien. Y entonces todo el mundo me decían, es que parece psicóloga. Y yo le decía, no es eso. Lo que pasa es que todos tenemos la capacidad de razonar, solo que todos no tenemos la capacidad de decisión en ciertas situaciones y a todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque estamos atados a otras cosas, a los sentimientos, al tiempo, a la costumbre, a todo lo que se está moviendo, a la familia, a la relación con tu pareja, a la relación con tus padres, a la relación contigo mismo. Entonces, mi amiga Erika me decía, tenés que estudiar coach. Y yo, que no. Y ella, que tenés que estudiar. Y el año pasado, ella termina su carrera y yo, ve amiga, ¿y cómo estudia? Me dijo, no, eso es espectacular, eso es para estudiar. Y yo, ay, no. Y un día me metí a la página, súper recomendado, estoy estudiando con una universidad de Argentina. Si crees que no tienes el espacio para estudiar, no te compres excusas y falsos argumentos para ir y cumplir tus sueños, porque eso es lo que más nos detiene. Muchas veces no es ni siquiera la gente de afuera, sino nuestras propias limitaciones y esa vocecita que no, que vas a poder, no, ¿para qué vas a estudiar eso y no sé qué? Entonces empecé a estudiar con Adson, una universidad de, como te decía, de Argentina, y ya me gradué el otro mes. Ah, mejor dicho, Misori, ¿cómo hacen las personas para obtener tu libro y para que si quieren hacer, porque tú eres coach especializada en qué? Mira, yo lo que... ¿O de qué se tratan todas tus conferencias? Obviamente todo lo que hemos venido hablando de mujer empoderamiento, de mostrar y todo eso, pero entonces... Mira, hay una frase que amé cuando la vi, soy muy malita para los nombres, pero pueden buscar quién la dijo, y es, yo no quiero ni pretendo que las mujeres tengan poder sobre el hombre, sino sobre ellas mismas, que Total. puedan decidir qué quieren, qué no quieren. Hay una película que te súper recomiendo y le recomiendo a todas que se llama Novia Fugitiva, es súper viejita, con Julia Roberts, pero hay una escena que a mí me encanta, es donde ella se está comiendo unos huevos y llega a su actual pareja y le dice, van a desayunar, y él le dice, ¿qué huevos quieres? Y ella le dice, no, ¿qué huevos quieres tú? Y él dijo, no, ¿qué huevos quieres tú? Entonces ella nunca le había prestado atención a esas cosas tan pequeñas, pero que son tan importantes, como Tremendo. saber qué vas a desayunar, como saber cómo vas a empezar una mañana, a dónde quieres ir, cómo te quieres vestir, a dónde no quieres ir, con quién quieres compartir y con quiénes no. Porque muchas veces empezamos a ceder territorios que no son nuestros y luego es muy difícil decirle a tu pareja, no, es que ya no quiero ir ahí. Pero ¿cómo así? Si íbamos, no, pero es que yo lo hacía para que tú.
te sintieras bien. Te sintieras bien. Entonces, mis sesiones de coach 1-a-1 es simplemente buscar en ti lo que tú quieres ser y no lo que te toca hacer. Okay. Eso es lo que yo quiero para las mujeres. Que te pueden contactar como a través de redes, número de teléfono. ¿Qué tal si damos toda esa información de una vez para que las personas que quieren tener tu libro y que quieren, por supuesto, esas capacitaciones o esas reuniones 1-a-1 las puedan obtener? Bueno, el libro lo encuentran en Amazon, en Buscalibre o me pueden escribir al DM. En las redes me van a encontrar como Zoraida Escobar Oficial con Z y de puntico. Y a mi teléfono, solo por WhatsApp, 311-358-4139. El cambio, Liz, definitivamente está en ti, no está en nadie más. Y no está tan lejos como creemos a veces. Está a un sí o a un no, a una simple decisión. Solo que a veces extendemos mucho ese tiempo. Las pruebas pueden ser muy cortas porque hay circunstancias y cosas que nos llegan en la vida, pero nosotros mismos las alargamos. No, mañana. Ay, no sé cómo decirle. Es que no se trata de irle a faltar al respeto a la otra persona, sino de encontrar el cómo decirle que esto ya no está funcionando, que esto me está lastimando, porque hay una frase que me encanta mucho y es que tú le has preguntado, ¿hace cuánto más bien no le preguntas a tu pareja, ¿eres feliz conmigo? Nos da miedo la respuesta, nos No soy aterra. feliz con, ¡ay, no, cómo así! ¡No! Mejor dicho. Nos aterra, siempre tenemos No, miedo. pero súper, o sea, has dado unas frases y unos datos que cosas como lo del desayuno, como que yo quiero, y a veces pasa mucho, como que vamos a un restaurante, ¿qué quieres comer? No, ¿qué quieres comer tú? No, ¿qué quieres comer tú? O sea, como que no, yo quiero comerme, no sé, una hamburguesa, o Y ahí es quiero ir donde, a tal restaurante, o sea, cosas tan mínimas. Liz, y ahí es donde llegan los acuerdos. Es que mi esposo, por ejemplo, a él no le gusta mucho bailar, a mí me encanta. Entonces, los acuerdos, qué tanto voy a tu terreno y qué tanto vienes al mío. Claro, total. No siempre al tuyo, porque entonces la importancia del mío, ¿dónde queda? ¿Qué es eso que a ti te gusta, que te disfrutas y mejor dicho, a él le encanta viajar? Imagínate que nosotros nos reímos mucho porque yo me siento amada con los detalles. Y él se siente amado mucho con el tocar, con abrazar y con una particularidad. Él es costeño y a mí no me gusta hacer mucho los patacones, las tostadas. Y el día que yo le hago tostadas, eso lo amo. Él sé, mejor dicho. Entonces, mira, y para una persona dice unas tostadas, pero es para él es como importante. yo sé que mi pareja se siente amada. Entonces, esa pregunta es muy importante y tememos hacerla. Yo también, porque uno está a veces muy convencido y da por sentado muchas cosas, pero yo sé que tú eres feliz, pero ¿cómo yo puedo aportar más a que tú seas más feliz? O a que tú puedas aportar a mí a que yo sea más feliz. Porque si tú te unes con tu pareja para ser feliz, ya empezaste mal. Ambos deben llegar feliz para poder multiplicar esa felicidad. Entonces, ha sido muy bonito porque me encanta ayudar a parejas y siempre les hablo desde ahí. Porque es que, Zoraida, es que él, Zoraida, es que ella, no. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal, esperemos. Apropiese de sus propias decisiones y de lo que usted siente y todo. Y que hay que entender, Liz, que hay dos mundos que se unen. Claro. Totalmente diferentes. Y aparte de tú venir feliz, vienes también con heridas. Y para nosotras las mujeres es más fácil poder hablar de esto. Para los hombres no. No, mejor dicho, necesitamos un segundo podcast. Mi Sori, para finalizar, normalmente yo digo como, ¿quieres darle algunas recomendaciones o decirles algo? Pero nos has dicho muchísimo. Quiero que puedas finalizar. ¿Te gustaría decirle algo a tu mamá y a tu esposo para finalizar este podcast?
Mira, no quiero llorar, pero les voy a decir algo. Mi mamá es ¿Qué le una mujer dirías a increíble. tu mamá? Si la tuvieras ahí, si esa cámara fuera tu mamá, ¿qué le dirías? Bueno, no, pero es que Liz, pero por favor. Bueno, mamita, tú sabes que te amo y que te agradezco enormemente cada minuto que diste de tu vida, no solo por mí, sino por mis hijas. Mis hijas te aman, lo sabes, te agradezco todo, todo. Lo bueno, lo malo, el exceso, lo que faltó, porque todo me ha formado para que yo lograra ser lo que soy hoy como mujer. A mi esposo, pues imagínate, agradecida a Dios primeramente por el esposo que tengo, por permitirme ser, por aguantarse esta loca sin 3 tornillos, porque él dice 2 tornillos y le perdieron y yo ya no hay nada que hacer. Pero fue precisamente, me dice él, eso que me enamoró de ti, tu esparpajo, tu berraquera, que querías salir adelante, que no te quedas quieta. Y amor, gracias, ya vamos para 20 años y contando. Mi Sori, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por contarnos tu historia, gracias por permitirnos conocerte muchísimo más y gracias por haber aceptado esta invitación. Milis, gracias a ti, de verdad, fue un honor estar aquí, gracias por creer en mi historia, por permitirme que la cuente y que a través de ella podamos ayudar a más personas, no solo a las mujeres casadas, sino a las jovencitas, porque lastimosamente el maltrato físico y psicológico se sigue viendo, así que si tú conoces a alguien, si tú eres parte de eso, escríbeme, no estás sola. Ay, tan bella. Y a ustedes, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo, para que juntas como mujeres podamos crecer. Chao.